Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias a todos por conectarse hoy día a nuestra reunión de lo que pasó en junio con la Bolsa de Estados Unidos. Cerró un primer semestre para el mercado con una rentabilidad mayor a 5%. Parece loco, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido este 2025 desde que Trump asumió la presidencia, la incertidumbre que se ha vivido, tema inmigrantes, aranceles, inflación, hasta conflicto, y el S&P está en marcha con lo que normalmente rinde, ¿no? Que si es 10% al año, para un semestre 5, y ahí estamos. Pero esta reunión la tenemos para entender un poquito de por qué, para que entendamos cada vez más nuestras inversiones, lo que pasa con los fondos, y además para toda la gente que se conecta quizás por primera vez y recién ha entrado a Flip o está pensando si entrar a Flip, podamos resolver cualquier duda que tenga de su experiencia invirtiendo con nosotros. Así que, sin más, dicho esto, este, los dejo con Julia para empezar el PowerPoint, la presentación del día de hoy. Recuerden que pueden dejar todas sus preguntas en el chat. Al final, para la sesión de preguntas, también pueden prender su micrófono, pueden levantar la mano y estamos felices acá con todo el equipo, con Nacho, con Mario, Nicolás, Julia, Gonzalo, todos los chicos de Flip y los embajadores, ¿no? Que ya varios de ustedes los deben conocer. María Paz, Pilar, Andrés, Violeta, todos nosotros para ayudarlos con todo lo que necesiten. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar con la pequeña presentación que les hemos preparado. Es una presentación corta, solamente para recordar un poquito de dónde venimos, qué ha pasado en los últimos meses, qué pasó en el último mes también, y después que puedan hacer todas las preguntas que tengan, que aquí estamos con el equipo completo para poder contestarlas felices. Entonces, las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos ya acumulan un crecimiento de 5% en lo que va del año, incluso después de haber pasado por una caída de más o menos 20%. Así que vamos a ver qué pasó. Así también los bonos del Panda también ya se encuentran con un crecimiento importante de casi 4% y las acciones de la Cobra ya un crecimiento de más de 5%. Y con lo que ha pasado en este primer semestre del año, recordemos a Charlie Munger, que es el socio, fue el gran socio de Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, que nos decía que el gran dinero no está en comprar o vender, sino en esperar, en ser pacientes. Y es una gran lección que nos deja estos primeros 6 meses del año. Para quienes nos acompañan por primera vez, les cuento qué es lo que vemos aquí. Primero vemos un resumen chiquito de nuestros fondos, conversamos de los temas más importantes, les compartimos nuestra estrategia y finalmente qué esperamos y qué les recomendamos. Así que por el lado de nuestros fondos tenemos tres. Para las personas que ya construyeron una riqueza y que quieren cuidarla, tenemos a nuestro Panda Zen, que invierte solamente en bonos de las mejores empresas de Estados Unidos. Al medio, para quienes quieren hacer crecer su plata, sin mucho movimiento, tenemos a nuestro Búho Consciente, que es una mezcla de acciones y bonos de las mejores empresas de Estados Unidos. Y por el lado más agresivo, para tal vez los más jóvenes que quieren construir riqueza, tenemos a nuestra Cobra Chorada que invierte únicamente en el S&P 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos. El Panda en junio tuvo una rentabilidad de casi 2% y en el año ya acumuló un crecimiento de 3,7%, casi 4%. En el caso del búho, junio fue un super mes también, donde tanto las acciones como los bonos que componen al búho crecieron y el rendimiento fue de casi 2,4% y en lo que va del año ya acumula casi 5 también. Y por el lado de nuestra Cobra, junio fue un super mes, la Cobra replica lo que pasa en las 500 mejores empresas de Estados Unidos y en lo que va del año ya tiene un crecimiento de más de 5% en línea con el mercado. Ahora vamos a pasar a nuestro tema de discusión, y, pero primero recordemos, y que es algo que también para quienes nos siguen en Instagram hacemos mucho en nuestros videos con Nacho, es recordar el pasado, ver qué está pasando en el presente y también proyectarnos un poquito más hacia el futuro. Entonces, en Estados Unidos empieza el año con que Donald Trump asume la presidencia y con eso ya un montón de especulaciones sobre qué es lo que podría pasar. Entre otras, las más importantes fueron todas las negociaciones sobre los aranceles y el miedo a que las importaciones sean más caras pueda generar inflación. Entonces, hemos venido de varios meses en los que las expectativas eran positivas, luego cambiaban a negativas porque entraban algunos miedos, un poco de humo, como nosotros le llamamos cuando entra algo que genera expectativas importantes tanto para negativas. Después han ido cambiando a positivas y veníamos en eso. Y el mercado ha venido con eso también, nos ha ido moviendo, incluso llegamos a una caída de menos 20%. Entonces, junio
Ha sido un mes en el cual empezamos con buena data económica, la inflación está controlada, siempre está saliendo mejor de lo esperado. En junio se esperaba que saliera en 2,5 y salió incluso mejor, en 2,4, o sea que los precios crecieron año a año menos de lo que se esperaba. El empleo está sólido, esto es importantísimo porque que las personas tengan empleo significa que tienen ingresos para poder consumir y el 60% del PBI americano es consumo. En temas de empleo se aumentaron, o sea, más personas de las que se esperaba empezaron a trabajar y también por el lado del consumo se mantiene sólido. Así que en términos económicos, Estados Unidos se mantiene muy bien. Esto fue ayudando a que mejoren las expectativas. Después, el tema que más viene sonando en el año, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Finalmente, Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo en el cual se van a mantener los aranceles que ya había. En el caso de Estados Unidos, para China se van a mantener en 30% y en el caso de China para Estados Unidos en 10%. Y dijeron que estaban congelando el conflicto, que no quieren escalarlo más y que de aquí en adelante van a buscar simplemente hacer las paces y poder, por así decirlo, llevar la fiesta en paz. Otro tema que era muy importante y con el siguiente punto que vamos a ver, que es sobre la guerra, es que China había frenado un poco la exportación de lo que se conoce como tierras raras, que es insumos, cosas que se usan para, sobre todo, vehículos eléctricos y armas. Entonces Estados Unidos está bastante preocupado por este tema porque se sentía desprotegido de no tener lo necesario para poder seguir produciendo sus armas y, bueno, sentirse pues que están preparados para cualquier tipo de conflicto. Finalmente, China se comprometió a normalizar esta exportación. Eso también ayudó a que se llegue a un acuerdo y se suspendieron las que Trump consideraba tarifas recíprocas hasta julio y agosto y quedaron en que a fines de julio, a fines de mes, van a volver a conversar hacia dónde va a ir este tema. Entonces, por fin tenemos acuerdo entre Estados Unidos y China y esto generó que nuevamente las expectativas cambien a positivas e incluso se genere bastante optimismo. Y finalmente, la participación de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel. Resumen cortito de qué fue lo que pasó. Israel tenía información de que Irán tenía todo para poder generar nuevas armas nucleares, entonces al sentir esta amenaza iniciaron un ataque con misiles a Irán, Irán responde y ahí empieza pues la ida y vuelta, ¿no? Entonces Estados Unidos intervino para defender a Israel y obligarlos, incentivarlos a que terminen el fuego. Acá había un montón de expectativa de qué era lo que iba a pasar con que Estados Unidos participe y el mercado nos sorprendió para bien, viendo que no lo estaba considerando y que no era algo de qué preocuparse. Hubo un poquitito de movimiento, pero una vez que se resolvió, que de hecho venía durando 20 días esta guerra, y una vez que Estados Unidos intervino, a los 3 días ya fue resuelta. Y eso también podemos verlo en el pasado, más o menos en 1970 hubo otra guerra, la Guerra del Golfo, que venía durando 6 meses y una vez que Estados Unidos intervino, se resolvió al mes. Esto fue algo parecido a lo que pasó aquí y una vez que este tema estuvo resuelto, el mercado solo corrió. Y esto nos lleva a que luego cerremos junio con un mercado totalmente recuperado de la caída que hubo más o menos en marzo-abril y que incluso las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos ya acumulen en el año un crecimiento de 5%. Recordemos que las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos rinden en promedio al año 10% y habiendo pasado 6 meses del año ya han hecho la mitad. Entonces, pareciera ser que estamos muy en línea con lo que ha pasado históricamente. Y estas caídas, esta caída que tuvimos en marzo, son normales, son cosas que siempre pasan. De hecho, caídas como esta se dan cada 5 años y el promedio de recuperación es de 7 meses. Y había mucha expectativa, mucha incertidumbre para saber cuándo es que se iba a recuperar esta caída. Y el mercado nos sorprende, Estados Unidos una vez más nos sorprende de manera positiva con que resuelve mucho más rápido de lo que esperamos. Esta caída de 20% se recuperó en tan solo 2 meses. ¿Por qué? Por eso, porque resuelven. No es casualidad que de las 10 empresas más grandes del mundo, 8 sean americanas, porque están diseñadas para eso. Atraen el mejor talento, tienen el mejor diseño, súper institucionales, hacen que las personas, que el talento venga a su país, permiten que las empresas, si necesitan reinventarse, si tienen que quebrar, si tienen que despedir personas en un momento para poder mejorar y salir adelante nuevamente, pueden hacerlo. Y es así como una y otra vez
son los gringos quienes tienen las empresas más grandes del mundo y siempre están inventando, siempre están creciendo. Nvidia hace algunos años no era algo muy común, no era algo que escucháramos mucho y de repente es la empresa más grande del mundo porque Estados Unidos tiene las condiciones para permitirlo. Y tanto sus empresas como sus acciones, como las acciones de estas empresas, lo reflejan. Entonces, en el largo plazo es ahí donde queremos estar. Y en el corto plazo también, sin especular. Porque como hemos conversado al inicio, el mercado se mueve por las expectativas de lo que va a pasar hacia adelante, de la información que hoy no tenemos. Por ejemplo, veamos el 2024, el año pasado. Fue un año de rentabilidad de más de 20%. Y dentro del año, en la primera mitad del año, hubo momentos de incertidumbre, hubo momentos de lo que se conoce como volatilidad. Movimientos de corto plazo en donde el mercado cayó, pero nuevamente nos sorprende que resuelven y salen adelante y tenemos un año de rentabilidad espectacular. Por eso, mantenernos invertidos es la clave, porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Lo que sí sabemos es que en el mediano y largo plazo Estados Unidos siempre resuelve. Y lo importante es saber que cuando resuelven lo hacen de manera muy rápida, muy violenta. Y es tan importante mantenernos invertidos para no perdernos los mejores días de rentabilidad. Aquí les dejamos un ejemplito de que en los últimos 30 años las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos han rendido 10%, pero si le sacas solo los 20 mejores días, te vas a la mitad. Entonces, la gran lección que nos queda es que Estados Unidos siempre nos demuestra que es una apuesta ganadora en el largo plazo. Aquí tenemos cómo le ha ido a estas acciones desde 1980. Y con mil razones, aquí les puse algunas, pero con mil razones para no invertir, como la burbuja, como la crisis financiera, como la subida de tasas, como la pandemia, Estados Unidos nuevamente nos demuestra que siempre resuelve y en los últimos años ha crecido más de 2000%. Entonces, lo que sabemos es que siempre va a resolver y que siempre es una apuesta ganadora en el largo plazo. Finalmente, para quienes todavía no la conocen, les cuento cuál es nuestra estrategia de inversión. La tenemos basada en tres pilares: definir en dónde vas a invertir, cómo y con quién. ¿Dónde? Donde conversábamos, en Estados Unidos, porque la economía está diseñada para que funcione. Tienen esta facilidad para enfrentar malos momentos, se pueden refinanciar, atraen al mejor talento, incentivan a la mejora, a la innovación. Esto se ve en las empresas, que son las que lideran el mundo, y esto se ve en las acciones, que son las que más crecen, las que siempre, las que se caen menos y las que se recuperan mucho más y más rápido. ¿Cómo? Sin especular, de manera pasiva, porque sabemos que no podemos predecir el futuro, pero lo que sí sabemos es que Estados Unidos es una apuesta ganadora de mediano y largo plazo. De hecho, las empresas que intentan ganarle al mercado, que intentan ganarle al S&P 500, no lo hacen. Solamente el 7% logra hacerlo. El 93% no le gana. Entonces tenemos una forma de invertir que tiene ya 93% de chances ganadas. ¿Y cómo hacerlo? A través de ETFs, sin especular ni de momento ni de empresas. Porque les contaba, hace algunos años no escuchábamos hablar de Nvidia y de repente hoy Nvidia es la empresa más grande del mundo. El S&P 500 siempre nos va a capturar a las mejores y las va a poner en primero. Entonces es así como podemos tener una inversión diversificada, sin especular y que pueda hacerlo por nosotros. Y finalmente, ¿con quién? Si es con nuestro panda, con nuestro búho o con nuestra cobra. Si es que quieres cuidar tu dinero y recibir una renta, está nuestro panda. Si es que quieres hacer crecer tu plata, pero sin mucho movimiento, tenemos al búho. Y si quieres hacer crecer tu plata al máximo potencial, sin riesgos innecesarios, está nuestra cobra. Presente está Violeta, Pilar, María Paz y Andrés, que son nuestros embajadores, quienes con mucho gusto van a poder ayudarlos a que puedan ser parte de cualquiera de nuestros tres fondos. Y para terminar, ¿qué esperamos? Que la inflación continúe desacelerándose como viene haciéndolo, que el mercado laboral continúe sólido, que de hecho ahorita en la mañana ha salido el dato de empleo y la tasa de desempleo ha salido menor de lo esperado. O sea, más personas de las que se esperaba tienen trabajo. Eso es importante porque las personas tienen ingresos, pueden consumir y el 60% del PBI americano es consumo. Y que se mantenga el crecimiento económico. Para el mercado, que continúe con el crecimiento que viene teniendo desde septiembre del 2022, que desde la fecha, en los últimos 2 años y medio, ha crecido 80%. Y esperamos que con más buena data, con reportes de empresas que ya vienen y que les contaremos el próximo mes, siga creciendo.
Y finalmente, ¿qué les recomendamos? Tener una estrategia de inversión disciplinada, teniendo en cuenta los tres pilares. ¿Dónde? En Estados Unidos. ¿Cómo? Sin especular y estando bien perfilado tu Cobra, tu Búho o tu Panda, para que te puedas mantener invertido, rindas más en el largo plazo e incluso cuando el mercado nos dé oportunidades, poder aprovecharlas. Eso es todo lo que tenemos para ustedes por hoy. Ahora la reunión está totalmente abierta a todas las preguntas que tengan, que acá estamos con Nacho, Mario, Pablo, Gonzalo, Nicolás y todo el equipo de Flip para poder contestarlas. Gracias, Julia, excelente. Bueno, como dice Julia, ahí Mauricio dejó una pregunta en el chat y los invitamos a que dejen sus preguntas también. Vamos primero con la de Mauricio. Dice Mauricio, el S&P 500 viene creciendo en el año aprox 5%. Sin embargo, el dólar ha tenido una caída de mayor ritmo en el mismo periodo. Claro, ha caído como 10% en lo que va del año, lo cual puede provocar un decrecimiento en el portafolio. ¿Qué escenarios positivos podríamos esperar para el dólar hacia el futuro? Justo es un tema que hemos estado conversando ahora estos días, Nacho. De repente, ¿me puedes ayudar a responderle a Mauricio que tiene esta preocupación porque la gente ve que el dólar se ha depreciado en lo que va del año y dice, oye, el portafolio nuestro se afecta? ¿Qué podemos esperar positivo con respecto al dólar? Sí, mira, siempre pasa esto, ¿verdad? Es anecdótico que el tipo de cambio, que el dólar, digamos, pierda valor con respecto a otras monedas. Eh, pero siempre se da, siempre hay momentos en que el dólar pierde valor y sobre todo para nosotros los peruanos es bien, digamos, eh, nos llama la atención muy fácil porque nosotros vivimos con las dos monedas. Todos los peruanos tenemos nuestros ingresos en soles, ¿no? Y muchos se endeudan en dólares, digamos, y tienen que vivir con ambas, ¿no? Y ahorran en dólares, ¿cierto? Entonces vivimos con las dos monedas, ¿no? Y eso es tema de otra conversación, pero tenemos las dos monedas en la cabeza, a diferencia de la gran mayoría de países del mundo, que tienen su propia moneda. Entonces, para los peruanos es bien, llama la atención al toque. Saber que o sea, saber que en lo que va del año el dólar ha caído 10% con respecto al sol, no hay un peruano que no lo tenga en la cabeza, porque vivimos con las dos monedas. ¿Ya? Entonces, eso nos genera a nosotros, a diferencia del resto del mundo, eh, una situación mucho más consciente, digamos, de que hay una pérdida de valor en el dólar con respecto al sol, o una ganancia del sol con respecto al dólar, y automáticamente nos activa o una pérdida o una ganancia, dependiendo si estás endeudado en una moneda o en la otra, o si te ingresa por el lado de una moneda o la otra. Y al toque te genera la necesidad de tomar una decisión. Dices, mejor me voy a soles, ¿no? Porque no voy a hacer que esto siga y voy a seguir perdiendo. O el otro dice, me quedo en esta vaina porque estoy ganando plata, ¿no? Y hago la apuesta contraria, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay varias cosas a tomar en cuenta acá. Generalmente son periodos muy cortos que se dan y no pasa mucho tiempo para que todo el mundo corra el dólar de nuevo. Entonces, una vez que ya te llamó la atención, haces el cambio en la moneda del sol y no pasa mucho tiempo y te juega en contra, ¿no? Al final, cuando se trata de los soles y se trata de los dólares y de otras monedas en el mundo, si bien y como decía Julia, si bien es imposible predecir el corto plazo para especular en acciones o en bonos, mucho más difícil es especular en una moneda. Todo el mundo tiene una moneda en su bolsillo y todo el mundo tiene como referencia al dólar. Entonces, desde el que menos sabe y desde el que menos tiene una moneda en el bolsillo para pasar su día. El informal peruano tiene una moneda en su bolsillo, ¿no? Y el que más sabe, también. Eso no pasa con las acciones y los bonos. No todo el mundo tiene acceso a bonos. En el Perú, menos, ¿no? Entonces, cuando se trata de la moneda, tienes al mundo entero jugando. Entonces, tratar de adivinar lo que todos tienen lo que el mundo entero tiene en la cabeza es imposible, porque además la referencia para el mundo entero es el dólar. Eso significa que cualquier cosita que pase, cualquier cosita que altere las cosas, todos corren al dólar. Lo más probable es que se te pase, es que no puedas adivinar, porque esa noticia no está hoy, viene mañana, ¿no? Mañana vienen buenas noticias gringas, ¿no? Más noticias buenas gringas que han estado viniendo y el dólar empieza a subir nuevo. Y ya se te pasó, ¿no? O ya te convertiste y empiezas a perder, ¿no? Y te gana.
y te gana la apuesta. Eso es lo que siempre ha pasado. Por eso, si es difícil especular en el corto plazo para acciones o para bonos, para las monedas es mucho más difícil. No hay nadie que haya hecho plata de manera consistente apostando a monedas contrarias al dólar. Porque al final, además, el dólar es la que siempre va para arriba, ¿no? Porque va de la mano con lo que decía Julia, con la economía americana y con el crecimiento y con el liderazgo que tiene. Entonces, siempre va para arriba, para arriba, para arriba, y anecdóticamente hay estos momentos. Tratar de ganar ese momento es imposible. Claro, y además, Nacho, de repente alguien podría decirnos, ya, Nacho, pero en el último siglo el dólar empezó con un valor y hoy día ha crecido un montón. O sea, ¿qué tendría que pasar en todo caso para que el Ah, dólar deje de ser esa referencia para un futuro muy largo plazo? claro, pues ahí estaba el otro día Saylor, ¿no? Que es el de Bitcoin, ¿no? Que decía, yo me compré mi casa en California, no sé dónde se fue, Palm Beach, no sé, hace 40 años y me costó $100.000. Y hoy día vale $20 millones. He perdido, el dólar ha perdido el 99% de su valor. Mentira, porque su casa vale $20 millones, ¿no? ¿Por qué? Y eso no está en los libros, ¿no? Hay una relación muy íntima entre las inversiones en dólares y los activos en dólares. Entonces es muy raro que alguien se compre el S&P 500 o se compre una casa en Estados Unidos o un departamento en Estados Unidos en dólares, pero con un tipo de cambio de regreso en soles. Nadie hace eso, ¿no? Eso es teoría pura, ¿no? Generalmente las inversiones en dólares están relacionadas a un activo en dólares, una casa, acciones y demás. Y si tú ves cómo han subido esos de precio, es una locura. $20 millones. Entonces, de repente mi dólar vale menos. Claro, porque el mundo crece. Estados Unidos no es el mundo, ¿no? Es el 30% del mundo, ¿no? Y el mundo sigue creciendo y esa moneda tiene que tener valor, porque hay otras que van ganando terreno, ¿no? Pero cuando tú haces la inversión en Estados Unidos, ningún activo relacionado a esa moneda ha subido tanto como en Estados Unidos. Entonces ahí está la compensación de, digamos, un mundo que también crece, porque tiene Chile, Latinoamérica que crece, qué sé yo, que hace que el dólar valga menos, pero el activo donde está invertido del país que lidera y del país que inventa crece mucho más. Y esa relación es íntima. No está escrita, pero es íntima y es real. Entonces sí tienes mucho más dólares hoy día en tu mano, por más que valga menos. Y después otro cuco que había, Nacho, para terminar de ya resolver el tema de S&P, que nos comentaban es, oye, yo leí que Estados Unidos tenía una deuda gigantesca. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿no se acercaba una caída en la bolsa, en la cuenta fiscal de Estados Unidos? O sea, ¿cómo interpretar eso? O sea, el tema de la deuda también es otro tema por el cual se ha hablado mucho de manera muy negativa, ¿no? Claro, tú te paras ahí en Times Square y ves, hay un letrero ahí electrónico que dice tamaño de la deuda de Estados Unidos, ¿no? Asusta, ¿no? Sí. Pero claro, pues hay que verlos, esos números siempre hay que verlos en términos relativos, ¿no? El tamaño de la deuda con respecto al tamaño de su producto, ¿no? Entonces, a la hora que tú ves cuánto del Producto Bruto Interno, cuánto de la economía gringa es la deuda, te vas a encontrar con un 110%. Tienen un 110% de deuda sobre su Producto Bruto Interno. Y claro, es alto con respecto a niveles históricos, pero no es más alto que lo que le pasa a los principales países del mundo. Y todo eso tiene como consecuencia la pandemia. Entonces, el juego de inversiones, para entender bien el juego de inversiones, tienes que entenderlo como correlativo. A la hora que el Banco Central de Reserva de esos países, los banqueros centrales de reserva de esos países, al igual que acá un Julio Velarde, que es el del Banco Central de Reserva, tiene en su mano $80.000 millones, ¿no? Y tiene que decidir dónde los pone. Dice, uy, Estados Unidos está endeudado por 110% sobre su Producto Bruto Interno y se va, pero ahí se voltea y ve Japón, ve China, y los otros van por ahí, ¿no? En ese juego relativo siguen más o menos en el mismo sitio donde estaban antes. Antes iban por 70, ¿no? Ahora van por 110, pero Estados Unidos sigue estando mejor, ¿no? No sin mencionar todas las demás variables que juegan a favor de los gringos, ¿no? El potencial de crecimiento, institucionalmente funciona mucho mejor, las universidades. Hay mil cosas que hacen que al final los dólares lleguen a Estados Unidos y se creen empresas como Nvidia, como Facebook, como Google, ¿no? Que no se crean en Europa, ¿no? Que en China se atraca, entre otros, por cómo funciona
dictadura capitalista, ¿no? Como le llaman, ¿no? Y que Japón más atracado aún los últimos 30 años. Entonces, al final, Velarde dice, ¿cuál es el país que va a caminar? Estados Unidos y pone la plata ahí los peruanos. Entonces, esa es una, ¿no? La otra es que la deuda gringa no es tan grande como parece, porque el 30 o el 40% de esa deuda se la deben a ellos mismos. Es su Banco Central de Reserva prestándole plata. No se la va a cobrar. El Banco Central de Reserva gringo no va a quebrar a Estados Unidos. Entonces, nosotros debemos dólares. Ellos a un mercado de bonos o a organismos internacionales o lo que sea, ellos se deben a sí mismos. Entonces no se lo van a cobrar. Entonces, en verdad no es 110, es 60, es 50, notablemente menos que el resto del mundo. No sin considerar el tamaño de la tasa de interés, que es el costo de la deuda. La tasa de interés gringa es la más chiquita de todo el mundo, la más bajita, porque cada vez que alguien le presta plata a los gringos le exige una tasa de interés bajita. ¿Por qué? Porque ven el riesgo de que no te paguen los gringos bien bajito. Entonces, sobre su presupuesto, el costo financiero es bajito. Es mucho más bajo que lo que le cuesta a cualquier país del mundo endeudarse. Entonces, no le pega tanto. Y, y ese es uno de los motivos por los cuales, digamos, nosotros no vemos con mayor preocupación de corto plazo que haya un problema con la deuda gringa, ¿no? Siempre es financiable. Al final del día, todo el mundo es como el 2008, ¿no? Explotó Estados Unidos y todo el mundo le puso plata a los gringos, porque al final están apostando por ese país que resuelve, que va, que inventa, que lidera. Entonces, si además tú piensas que van a seguir creciendo al 3%, y con todas estas medidas que han hecho pueden crecer más, y además ves que el factor de productividad de la inteligencia artificial está ahí, ¿no? Y al acceso de todos, lo más probable es que los gringos crezcan un poquito más que el resto, y eso hace que su deuda se achique en términos relativos y su déficit también. Entonces, digamos, en el juego relativo a las inversiones, siguen igual mejor que el resto de los países más desarrollados, ¿no? En términos de lo que tienen que pagar sobre su presupuesto de tasa de interés, es bajito, ¿no? Si ajustan la deuda por lo que se deben a sí mismos, así como el empresario que se debe a sí mismo, la empresa plata a su empresa no la va a quebrar, la deuda se va casi a la mitad. No sin mencionar además que sigue siendo la moneda de reserva, yo te diría que es la más importante de todas, ¿no? Sigue siendo la moneda de reserva mundial. Anda, dile a Julio Velarde que agarre los 89.000 millones de dólares de las reservas peruanos y los invierte en yenes o en yuanes, ¿no? Va a tener un problema político bien complicado. No sin mencionar que estoy seguro que él considera que mejor están en Estados Unidos y probablemente te va a hacer una exposición mucho más detallada y mucho más larga que la que estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, es bien difícil pensar que de la noche a la mañana tú le puedes cambiar la mentalidad a todos los banqueros centrales del mundo, a todas las cajas de todas las corporaciones y a todas las personas del mundo de no ahorrar en dólares cuando te sobra plata. O sea, ni hasta el más chiquitito piensa ahorrar en nuestra moneda. Tal vez anecdóticamente ahorita porque el dólar se cayó, pero en el largo plazo todos van a regresar al dólar. Los que están pensando en soles están pensando antes de las elecciones y después mueven al dólar, quieren hacerse un trade y ya hemos visto que no funciona. Jamás un banquero central va a hacer un trade así, ¿no? Y jamás le vas a quitar, es muy difícil que le quites de la cabeza no estar en dólares, se mete en un problema político. Yo creo que si Velarde agarra las reservas de Perú y las pone en otra moneda, mañana está interpelado en el Congreso. O sea, algo le va a pasar, lo van a votar, va a decir que está loco, ¿no? Entonces, a mí me pasó en el Banco de Crédito, pues que nos fuimos al comité ejecutivo con el equipo de gente de mercado de capitales y propusimos que el patrimonio del banco lo pongan una parte en euros, ¿no? Hicimos toda una exposición, técnicamente, teóricamente era muy potente. Si lo hubieran hecho, hubiera funcionado, pues la respuesta del gerente financiero nunca me voy a olvidar, Benedicto Cigüeñas, nos miró así todo chivolo, ¿no? Y nos dijo que éramos unos terroristas financieros. Entonces, mi punto es que, así como nosotros tenemos una referencia en el dólar como un lugar de refugio, en un mundo donde siempre hay crisis, ¿no? Es muy difícil que tú le quites a una institución, bancos centrales de reserva mundiales, esa referencia, porque no solamente existe en la cabeza de la gente, sino que además ellos tienen los motivos por los cuales lo hacen. Eso es muy difícil de cambiar. Es un tema que está metido en la cabeza
que la gente, los más profesionales, tienen los argumentos, ¿no? Y no sin mencionar que además es la reserva mundial. O sea, cada vez que una empresa o una persona hace plata, ¡poc!, lo cambia a dólar. Entonces siempre hay una presión por el dólar, por el dólar, por el dólar, por el dólar. Entonces, apenas haya cualquier crisis, todos van a correr al dólar. Entonces, si en una de esas se manda Velarde, ¿no?, se achivola y pone parte de las reservas en otra moneda, al primer bache se va corriendo el dólar y ya perdió plata, ¿no? Ya su chamba está en riesgo. Hay hasta temas políticos. Entonces es muy complicado porque al final todo el mundo está sentado en dólar. Tal cual, y para que, justo alguien preguntaba al comiencito, o no me acuerdo si en los chats, ¿qué tendría que pasar para que eso cambie? O sea, tendríamos que ver pues una caída que probablemente nadie de nosotros acá la verá. Claro, que al final el dólar, ¿qué? ¿No? O sea, el dólar es una moneda que respalda ¿qué? Respalda el potencial de crecimiento de los gringos, ¿no? Que han liderado el crecimiento mundial de los 200 años, ¿no? Es el país más exitoso lejos, ¿no? Y tiene que ver con qué, pues con ese emprendimiento, con esa capacidad de crear nuevas empresas que cambien el mundo. Entonces, hoy día tienes Nvidia, que hace 3 años no existía. ¿Y qué es esa vaina de inteligencia artificial? ¿Y dónde está? En el teléfono de, no sé, 2 billones de personas, 3 billones de personas. Tienes la inteligencia artificial ahí. El factor de productividad más grande que ha visto la humanidad. Y antes inventaste el carro y para que llegue a Lima se debe haber demorado unos buenos años. Ahora lo tienes ahí y va mejorando y mejorando y mejorando. O sea, no hay ni un chico en esta oficina que no le pregunte todo el día ChatGPT algo que haga que su trabajo sea más rápido, que su vida mejore. Entonces, ¿y dónde se inventó? En Estados Unidos. ¿Y dónde está Google, Microsoft? En Estados Unidos. Entonces, no solamente es la moneda, o sea, digamos, la moneda solamente es una base de datos. Al final, como dice el amigo Elon Musk, eso es una base de datos que solamente está tomando nota del valor que genera la economía. Entonces, el valor de esa economía es que un chico sale de la universidad y en 20 años tiene una empresa que vale 3 trillones de dólares que se llama Nvidia. Yo me demoré 15 años tratando de sacar una licencia para un nido de Marisabel, mi esposa, porque el alcalde quería una COI. En Estados Unidos haces una empresa en 5 segundos y la puedes multiplicar en 50 estados en una semana o dos. Ni siquiera tienes que ir al estado a inaugurar tu nueva empresa. Te contratan a la gente, hacen todo. Entonces, es una economía que funciona no solamente por el crecimiento, o sea, digamos, el crecimiento que tiene expresado en ese dólar es solo una base de datos que lo que te demuestra es que hay un valor enorme para poder hacer, emprender, crecer, ¿no? Entonces, al final, esas son las cosas que sabe Velarde. Velarde dice, ahí se está inventando todo. Ese es el país que va a crecer. Si tiene una deuda grande, bueno, relativamente los otros también están igual, pero si su deuda es grande, con crecimiento baja. Si el déficit es grande, con crecimiento baja. Es fácil de ajustar eso con crecimiento. Todos lo sabemos. Si mañana tenemos en lo personal una deuda grande de la tarjeta de crédito, pero te triplican el sueldo, ya la deuda no es tan grande. Entonces, el crecimiento se lleva a todos esos desórdenes, por decirlo de alguna manera. Y ellos son los que crecen. Entonces, sus universidades funcionan mejor, ¿no? Su departamento de justicia funciona mejor, ¿no? Todo funciona mejor o menos mal que en el resto del mundo, ¿no? No son perfectos tampoco, pero funcionan mejor. Entonces, eso hace que puedan crecer. Por eso todo el mundo pone su plata ahí, ¿no? Eh, 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 entonces, no es que en el Perú no haya un Steve Jobs, pues deben haber 400 Steve Jobs, porque con todo lo que tiene que vivir uno en este país, te aseguro que deben haber 500 patas mucho más capos que ese, mucho más duchos y mucho más expertos, ¿no? Lo que pasa es que nuestras instituciones no funcionan así. La justicia no funciona, ¿no? El Estado mal funciona. Ahí lo ves a Porky que trae sus trenes y sale el ministro de Transportes a decir por lo menos un año, compadre, para que puedas hacer tu marcha blanca. Porque acá tienes que pasar por todo eso, ¿no? De repente en Estados Unidos llegas con unos trenes donados y el ministro va y te dice, déjame ayudarte para ver cómo podemos poner una marcha blanca de esto la próxima semana. Y hacemos un fast track y lo hacemos así, ¿no? Entonces funcionan muchísimo mejor, ¿no? Tienen ese chip de emprendedurismo, sus instituciones funcionan increíble y terminan inventando todo y creciendo un montón. Por eso todo el mundo les pone plata,
¿no? Entonces, al final, ¿qué es esa plata? ¿Qué es ese dólar? Es una base de datos. ¿Qué es lo que hay atrás de esa base de datos? Generación de valor pura, a diferencia del resto del mundo. Mejor que el resto del mundo. Menos mal que el resto del mundo, ¿no? Por eso hace 300 años que son los líderes. Sabiendo lo que tienen hoy, mirando lo que están inventando, yo pensaría que ese imperio romano no lo vamos a ver caer. Apostarlo en contra, ya, tiene que ser bien capo para saber en qué momento se cae un imperio. Creo que nadie la ha chuntado. Si no la chuntas en el sol, menos la vas a chuntar en un margen de error de un imperio, como el romano. Este puede ser mucho más largo, ¿no? No creo que nos caiga en nuestra generación. Primero hay un comentario de Bernabé que dice, por mi parte me siento tranquila de que mi inversión en la Cora no tiene nada que ver con Perú. Y que todo lo que está pasando no me afecta. Pero por otro lado, alguien hacía la pregunta de, ¿qué pasa si en esta construcción de riqueza que estoy haciendo veo una oportunidad de invertir en Perú? O sea, los minerales están en récord. Este, alguien comentaba por el tema del conflicto, de repente el oro está subiendo y Buenaventura. Y también hay oportunidades para hacer riqueza ahí. ¿Qué podemos comentarle a esas personas que nos preguntan eso, sobre esa oportunidad? Bueno, hay un video que lo podemos pasar, ¿no? Pero básicamente para poder hacer una inversión en Perú yo tomaría en cuenta varias cosas. La primera es que cuando haces una inversión estás pensando no en el corto plazo, porque ya sabes que en el corto plazo te sale cualquier noticia como la de Irán, las tarifas, entonces ¿qué dice? Te va todo al bombo. Y lo mismo puede pasar en Perú. Esta vez fue en Estados Unidos. Fue puntual en Estados Unidos. Pero también te puede pasar que sea no puntual en Estados Unidos, sino sistémico al mundo entero, una recesión, que son impredecibles y que se puede dar mañana. Y tú estás invertido en Perú. ¿Qué te va a pasar? Estados Unidos se va a caer un poco, esto se va a caer mucho más. Y ya está demostrado pues, que emocionalmente es muy duro cuando algo se cae mucho más que lo que se cae en Estados Unidos. La mayoría de gente dentro. Entonces, esto no es un juego mecánico, ¿no? En el juego mecánico te subes, ¿no? Pagas tu ticket, te subes a la montaña, después te arrepientes, pues no te puedes salir. Y al final llegas a tu destino. Acá pagas el ticket, ¿no? Tú dices, ya estoy, vamos a hacer mi rentabilidad y no te das cuenta que lo que verdaderamente te cuesta es la volatilidad. O sea, el verdadero precio de una inversión no está en la comisión que te cobra Flip o que te cobra alguien por comprar o vender acción, está en la movilidad, está en el movimiento. Ese es el precio. Y créeme que cuando estás así, lo único que quieres es morir. Ese es el precio a pagar por una inversión, la volatilidad. Entonces, cuando hay un riesgo sistémico en el mundo, una guerra de verdad, porque lo que ha habido en Irak no es una guerra, es un pata que te está apuntando con una pistola y una bomba diciéndote que te quiere matar, te quiere matar. Entonces, ¿qué haces? Vas y le quitas la bomba. Eso no es una guerra. Eso es desactivar una guerra, una posible guerra. Entonces, esta vaina es así, no es mecánica, ¿no? Porque si tú agarras, yo puedo agarrar un montón de acciones, un montón de bonos y un montón de inversiones todos los días de la vida que hacen rendimientos multimillonarios. O sea, todos los días de la vida tú te puedes hacer multimillonario. Son todos, de un día para otro. Yo te puedo mostrar millones de alternativas de call options, de derivados, de mil cosas. Pero no es mecánico, pues. No es mecánico, ¿no? Porque nadie soporta esto. Porque cuando tú vas y te compras un carro, pagas y te llevas el carro, ¿no? Ese es el precio. Pero cuando haces una inversión, el precio a pagar es esto. Y cuando se cae más que el S&P 500, todo vende. Entonces es un juego emocional. Entonces nosotros cuidamos de estar, cuidamos la emoción del cliente de no asustarse y vender. ¿Dónde? En Estados Unidos. ¿Dónde? En las mejores empresas. Que cuando se cae menos. Y cuando se recupera más rápido. Por eso nadie vende. El problema es que si hay un riesgo sistémico y eso se cae feo, esto se cae mucho más, todo vende. Por eso vas a encontrar bien poquitos millonarios en el Perú de la bolsa, o casi ninguno. Y yo no conozco a nadie, ¿no? Porque mientras que Estados Unidos hace esto para arriba, el Perú da botes de costado. Entonces Estados Unidos va así y el Perú hace esto. Entonces, claro, a veces tú ves Credit Corp en $200 y dices debería valer 500. Mejor que 10% del S&P 500 al año. Sí, pero claro, eso valía también hace 10 años, hace 20. O sea, cuando yo era gerente de inversiones de Prima FP, Credit Corp valía $100, $120, y ha estado en 140 ahorita. Después de más de 20, después de 25 años, ¿no? Y el S&P en ese periodo se ha ido por 8. Entonces, no es un juego mecánico, es un juego de emociones. Eso es lo que hay que cuidar.
no sin mencionar que es un juego de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plazo en el Perú? Porque en el corto te puede agarrar cualquier noticia negativa. ¿Cuál es el largo plazo en el Perú hoy día? Las próximas elecciones. Entonces, si tú crees que las próximas elecciones van a ir bien y que el candidato que va a salir va a ser un libertario y va a hacer todas las reformas que hay que hacer para no crecer al 4 sino al 8, para que después no llegue un antisistema, tal, ¿no? Si tú crees que Trump este, va a destruir la economía mundial, ¿no? Hay esa retórica negativa, y va a destrozar todo, y va a haber un riesgo sistémico, una recesión mundial, ¿no? Este, complicado, porque si es que existe eso, Perú se va a caer mucho más, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta el plazo, es largo, el plazo en Perú es un año. Pero si tú crees que va a ir bien, dale. Tienes que tomar en cuenta Trump y el riesgo sistémico mundial, porque si tú crees que va a haber una recesión mundial, eso se cae, esto se cae mucho más, porque estamos atados, ¿no? Cuando a nivel mundial hay una crisis, todo se cae y esto se cae mucho más, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tienes que considerar y sobre todo la parte emocional de la movilidad. Esto se mueve mucho más. No es un juego mecánico, es emocional. Si tú no vas a, si tú crees que puedes soportar eso y te puedes convertir en ese primer millonario de hacer inversiones en el Perú, dale, ¿no? Pero créeme, los millonarios están en la bolsa gringa, no están en la bolsa peruana. Tú abres cualquier fondo de pensiones gringo, largo, ahí está la riqueza. Abres los fondos de pensiones peruanos, no pasa nada. Tal cual. Es así, ¿no? Porque los americanos en su plan de pensiones invierten en estos índices que ponen las mejores empresas. Y claro, o sea, rinde muchísimo más a la larga. Entonces, a la larga estás en un mercado que te rinde muchísimo más porque va para arriba, para arriba, para arriba. Estos mercados van así de botes de costado y se mueve mucho menos. Entonces, es más rentabilidad con menos riesgo, que es todo lo contrario de lo que dice la teoría. Yo cuando leí mi primer libro, más rentabilidad, más riesgo. Y no tomaste en cuenta pues la selección. El libro no dice que hay elecciones en un año, ¿no? Eso no dice el libro. El libro no dice que la bolsa peruana hay poquitas transacciones y es ilíquida, y que cuando las cosas se complican, los precios se mueven así. ¿Quieres vender tu acción? Tiene que haber un descuento gigante. ¿Quieres comprarla? Está carísimo. Te quedas atracado. No hay liquidez. ¿Cuántas acciones flotan en el mercado? Muy poquitas, porque la gente no abre su accionariado. Ayer Mario me decía, la gente dice que BlackRock es el dueño de Nueva York. Mentira. O sea, está tan difundido el accionariado de BlackRock, ¿verdad? Los gringos son dueños de Nueva York. Entonces, acá no, acá te han dejado flotar poquitas acciones. ¿Y esas poquitas acciones quién las tienen? Las FPs. ¿Y las mueven? No. ¿Por qué? Porque no hay acciones. Te las compran y se las quedan. Entonces tú vas a la bolsa a comprar una acción, no hay. Quiero vender, no hay precio. Tienes que vender muy barato, comprar muy caro, no hay liquidez, no hay profundidad, ¿no? Entonces son dimensiones que no salen en los libros. Y uno, yo me las he encontrado, pues, bien chivolo, leía mis libros y me estrellaba. Y aprendía. Ah, no hay liquidez. Ah, no hay profundidad. Ah, se mueve mucho, el cliente se va. Y así vas aprendiendo. Y terminas regresando siempre a Estados Unidos, donde está la liquidez, la profundidad, donde se mueve menos, donde siempre va para arriba a la larga. Esos todos temas de corto plazo siempre son una ilusión de hacer más rentabilidad, una ambición de hacer más rentabilidad que es natural al ser humano, pero hay que tener mucho cuidado para hacer estos trades. Yo no conozco a nadie que los haya hecho con éxito, de manera consistente, en el tiempo. De repente para explicar a la gente qué implica que una bolsa como la peruana no tenga liquidez. O sea, ¿qué es lo que te puede pasar si tú inviertes en una opción como Credicorp a largo plazo? Bueno, de todas, a ver, digamos, para entender lo que es la liquidez, este, porque hay muchas dudas de eso. Básicamente, son muy pocas acciones las que están en el mercado, muy poquitas, ¿no? Entonces, digamos, la referencia de precio está en muy poquitas manos, ¿no? Entonces, si somos 5 personas o 10 personas que poseemos acciones, a la hora que tú las quieres comprar, dependes de 5 o 10 opiniones distintas sobre el valor de esas acciones, ¿no? Si son miles de personas, millones de personas que tienen esas acciones, son millones de opiniones, millones de referencias sobre el precio o el valor de esas acciones. En este caso, podrían ser bonos, digamos que son acciones. Entonces, el precio de millones de personas es mucho más real
mucho más perfecto, como dicen en la teoría de inversiones, que el precio que le pueden poner 5 personas. Entonces, cuando las acciones están en poquitas manos, el precio puede ser muy diferente cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal. Entonces pasa mucho, ¿no? Que las cosas están mal y hay poquita gente que tiene acciones, quiere vender sus acciones y solo hay 4 chochas que las pueden comprar. Entonces, sabiendo que hay poquita gente que las puede comprar, escucha, y yo las quiero vender, el otro me va a poner el precio que le da la gana, me la va a poner muy bajo. Si hubieran millones de personas, tal vez va a estar alguien dispuesto a comprarlas a un mejor precio o algo más ajustado a la realidad. Digamos, en millones de personas, la realidad sobre el precio, la realidad y el precio se acercan, que si estén en poquitas manos. Entonces, cuando tú vas a la bolsa peruana, las empresas peruanas sueltan muy poquitas acciones. ¿Por qué? Porque no confían en soltar más. ¿Verdad? Ese es otro tema, pero no confían en soltar más, tienen miedo a esto. ¿Verdad? Es un tema de cultura, es un tema de incentivos, ¿ya? Pero ese es otro tema. Lo cierto es que hay muy poquititas. Entonces te puede salir muy caro entrar y salir. No sin mencionar que de repente no puedes entrar y salir. Oye, quiero vender esta acción, se me acerca un presidente que no me gusta, no hay precio. Nadie te la quiere comprar y te quedas ahí. En Estados Unidos, entras a comprar algo o vender algo, en segundo hay miles de millones de personas, miles de millones de personas comprando, de transacciones, ¿no? Dándose a tiempo real. Entonces es un precio mucho más justo. Entonces te sales en el momento que quieras. Esa es la liquidez, ¿no? Entonces la profundidad es que votan poquitas. Si la empresa tiene 100 acciones, te votan 2 o 3. En Estados Unidos están votadas 90, 95. O sea, Mark Zuckerberg no tiene más del 4% de fe. Acá te vas a encontrar que todos los dueños tienen un paquete importante y dejan flotar poquitas, ¿no? Entonces hay poca profundidad de acciones y de esa poca profundidad se transan muy poquitas, porque además la mayoría la tienen las AFPs, que es el comprador más grande por naturaleza que hay en el mercado peruano, entonces la compra todas porque no hay y necesitan invertir la plata. Y no la sueltan porque si la sueltan no hay otra que comprar. Entonces la profundidad es bajita de la cantidad de acciones que hay y la liquidez es casi nada, porque está en poquititas manos. Entonces te estás metiendo a comprar una vaina que la tiene muy poquita gente, que la mayoría no la quiere soltar. El precio de eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Es como estar en manos de una señora que quiere vender su casa en San Isidro, que ha vivido toda su vida. ¿Qué precio te va a pedir? El que ella piensa. Y puede tener un valor sentimental. Puede ser mucho más alto cuando las cosas están bien, ¿no? Y de ninguna manera te la vende cuando están mal. Porque tú le vas a pedir un descuento. Pues hay un montón de viejitas en un montón de casas, no se venden, porque tienen un valor que solo ellas tienen en su cabeza. No sé si es el mejor ejemplo, pero digamos, pasa mucho eso. Poca profundidad, poca liquidez, el precio es muy malo, quiere salir y no puede. Eso pasa con los bonos también, ¿no? Por eso el Panda busca liquidez total en Estados Unidos y en las mejores empresas. Pues pasa con los bonos latinoamericanos también. Sale Petro, quiero vender mi bono en Colombia, no puedo. O me piden un precio muy bajo. Por eso hacemos flip Panda afuera, ¿no? Ese es el tema de la liquidez. No existe profundidad, no existe liquidez en el mercado peruano. Pero cuando las cosas se complican, el precio por entrar o por salir es muy alto. Claro. Y en el largo plazo incluso te podría pasar que en este periodo que hemos tenido de gobiernos de repente vistos no tan buenos, estás invertido en una acción en Perú que va 6 años sin regresar a su punto máximo. Claro, no sin mencionar eso, que eso no lo dicen los libros. Los libros asumen que las acciones suben en el tiempo y que las que más se mueven más rinden y qué sé yo. No, acá no. Acá puedes estar sentado en una acción 7 o 10 años y no se movió de precio. ¿Por qué? Porque el país se atracó, ¿no? Se atracó el país, pues no sube. El real estate, los precios del real estate en el Perú promedio no suben hace 15 años. ¿Por qué? Porque el país se atracó, pues no sube. En Estados Unidos te pasa eso. Pues el real estate sube, las acciones suben. Entonces, todas esas cosas que no están en los libros son dimensiones que hay que tomar en cuenta antes de hacer una inversión acá y tratar de sacarle la vuelta a esa ecuación para poder ganarle al S&P. Entonces,
ni los especialistas más duchos y más metidos haciendo 24 horas por ser que estas cosas han podido ganarle a ese proceso. Difícil, porque además te encuentras con la información nueva y nueva y nueva y nueva y nueva. Pero termino con una pregunta que a propósito de estos videos que hemos hecho con Daniel Bonifaz sobre mentoraje, los deben haber visto, sobre el mentor, sobre la libertad financiera, la gente preguntaba, ¿no? Por ti, quiero saber más de Nacho. Y con todo lo que hemos hablado, de repente los presentes dirán, oye, Estados Unidos, el fondo mutuo, que las comisiones son baratas y se tributa poco, el S&P tan fácil, y Nacho, ¿por qué? Si es tan fácil, o sea, tú, ¿por qué haces esto, no? ¿Por qué Flip? Por qué nació Flip? ¿Qué es lo que pensabas a la hora de hacerlo así, tan fácil para la gente? Lo que pasa es que el hueco grande que yo siempre he visto en este mundo, y hace 30 años en esto, es que para la gente, para la gran mayoría de gente, el tema de inversiones es un tema difícil, es complejo, es distante, es raro, ¿no? No se siente sonso, porque empiezan a hablar de términos en inglés y vainas y te sientes incómodo, no entienden. Entonces, siempre ha habido, yo he trabajado 20 años en Banco de Crédito. Banco Vice y Banco de Crédito siempre he hablado de inversiones, y siempre están estas corbatas y estos geles y estos idiomas complicados, ¿no? Eh, hasta yo sé, tú no sabes, no sé, es como hablar con un doctor, no son doctores, todos elegantes, no entiendes nada. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy grande en poder acercarnos y poder explicar esto de la manera más simple. Invertir no es difícil, con la debida orientación, se puede entender lo básico, muy fácil, que te permita poder ahorrar, invertir y darte riqueza. Esto no es rocket science, o sea, no. eh, y creo que esa es una hueco, un espacio, una oportunidad que había de poder acercar a la gente y decir, oye, esto no es difícil, mira, lo puedes hacer a través de estos fondos, a través de una app, ¿no? La simpleza de hacerlo tecnológicamente hablando, y lo vas a entender y hasta te vas a vacilar. Entender es bonito, puede ser hasta divertido. Pues al final no inviertes en un fondo, estás en un panda, estás en una cover, ¿no? Y puedes entender lo que hay adentro, y puedes entender la lógica, y puedes ir aprendiendo también más y más en la medida que nos vas siguiendo, porque estamos hablando constantemente y tratando de explicar todas las cosas, ¿no? En la medida que entiendas más, vas a poder tomar más riesgos también, sentirte más cómodo, no sin mencionar el objetivo, que es generarte riqueza. Eso es, yo creo que el gran espacio es ese, ¿no? El gran espacio de poder entender esto de manera más simple y poder usarlo de manera más simple y poder aprenderlo cada vez más, que me permita poder invertir mejor, estar tranquilo, generar mi riqueza. Creo que por ahí va la locura de Flip. Claro, que al final cuando hicimos este trabajo hace unos años de ponerlo en una frase, salió que el propósito, la locura de Flip es ayudar a las personas a estar tranquilas con sus inversiones. Sin duda, ¿no? Cuando yo hice ese trabajo psicológico para mí, me salió que a mí lo que me gustaba, mi pasión era mentorear chicos para hacer cosas increíbles. Y cuando hicimos el trabajo de la oficina, salió tal cual como dice Pablo, ¿no? Que puedas estar tranquilo de tomar mejores decisiones de inversión. Yo creo que una cobra no existiría si es que yo no hubiera traído la experiencia y la sabiduría de lo que yo sé a la mesa, tener en la cabeza de los chivolos, y los chivolos me revuelven una cobra y un pan. Y yo digo, espíritu emprendedor, vamos. Esa mezcla es impotente. No sin mencionar a los viejos, ¿no? Siempre están por ahí, incluido quien hable. Pero tenemos todo un equipo senior también de directores y de gente destacada, digamos, cuidando la operación, el servicio, la dirección de la compañía y demás, ¿no? Pero digamos, los chicos son los chicos son los que me han permitido a mí poder inventar, crear esta manera de hacer simple, todos ustedes, y de acercarnos a la gente, y mostrarlo de esa manera. Invertir no es difícil. Sí, con Flip puede ser hasta divertido. Sí, al final, después de, pucha, uno regresa, uno empieza pensando, y cuando está en inversiones, lo primero que te hablan es del S&P 500, ¿no? Las acciones gringas, ¿no? Y ahí pasa por toda una etapa en donde
escuchas derivados, productos alternativos, deuda privada, opciones, el call, el option, el esto, y después regresas al S&P 500 y te das cuenta que es lo único que... Entonces, suena simple, pero sí hay que haber recorrido todo el tema para darse cuenta que eso es lo que funciona. Y yo te digo, después de 30 años, eso es lo que funciona. Y no porque lo digo yo, sino está la estadística y es clarísimo. Y además, mecánicamente es lo que funciona y emocionalmente es lo que funciona. El hueco que había era mostrarlo de manera simple y que la gente lo entienda y que lo pueda usar y pueda participar. Eso es lo que hacemos un poquito. Excelente. ¿Y quiénes son los que se aventuran a hacer algo así? Los chibolos. Los más viejos ven la cobra llorar y se asustan. ¿Cómo vas a hacer una cobra llorada? Nacho, estás loco. Oye, chibolo, una cobra llorada, vamos. No, usted dejó la cobra llorada. Y a la gente le gustó. Lo hace más divertido, como dices tú. Sí. Más cercano, más simpático. Y por eso, ¿no? Ahí Cristian nos comentaba que él ahorita es estudiante y Flip le ha sido una inspiración para querer hacer su tesis de un app divertido de inversión, algo así. Sí. Y en la misma sintonía, Cristian, para nosotros también venir acá es toda una inspiración de poder aprender y todo también lo que nos transmite Nacho, Mario, toda esa inspiración, o mejor dicho, toda esa sabiduría que nos transmiten nos sirve a nosotros de inspiración para poder crear. Esa información metida en la cabeza, de ahí verás en las cámaras la cantidad de caras jóvenes que de repente ves por acá del equipo y estamos todo el día tratando de crecer y mejorar para eso, para ayudar a cumplir esa locura, ese propósito de ayudar a la mayor cantidad de gente a estar tranquila con sus inversiones, a ver qué es fácil, qué puede ser divertido. Y a eso nos debemos, ¿no? Y por eso somos felices viniendo. Ya nos ves ahí, esas caras cada vez vienen más chicos. Ahora hay como 3 colegiales y Ya no 8 entra, ya. universitarios. Ya Andrés no tiene, sí, Andrés está en su está en casa. su casa. Eso le ofreció mi oficina. Pero sí, al final, si mezclas experiencia y sabiduría con no experiencia y no sabiduría, atrevimiento, energía, juventud, ganas de comerse el mundo, la mezcla es bien potente, ¿no? Yo vengo con un fondo mutuo y con un S&P 500 y los chibolos me devuelven una cobra, un panda, un NAF. Si tienes esa vena empresarial, te mandas y por ahí que te liga y si no, otra vez. Pero el fondo del asunto es impotente porque al final a ese S&P de acciones, a ese S&P de bonos y a esa mezcla, nadie le gana. Entonces, dentro de toda la diversión, la funcionalidad y el aprendizaje, hay productos infalibles adentro, que es lo que a mí me deja dormir muy tranquilo, ¿no? Y otra vez me ha pasado lo mismo, nos ha pasado lo mismo de siempre, ¿no? No pasaron mucho tiempo, el S&P regresó a su sitio, está 6% arriba, y la expectativa empieza a cambiar. Que es lo que siempre pasa. ¿Quién se fue? Nadie. Y empieza a llegar otra vez un montón de gente. Entonces el producto es sólido, ¿no? Estados Unidos es sólido, siempre lo ha sido, probablemente lo va a seguir. Lo más probable es que siga siendo. Y ahí estamos, de manera eficiente a través del S&P y los demás, ¿no? Cobrando una comisión muy chica. La idea es que el cliente se lleve la máxima rentabilidad posible, al menor riesgo, y nosotros vamos a ganar cuando la gente reconozca eso y nos traiga más dinero. Vamos en $300 millones, incluido el Family, más de 8.000 clientes. Y en línea directa hacia hacer unos mil millones en los próximos 5, 6, 7 años. Que nos pone ya a un nivel, sin ser chicos hoy, ya tenemos un tamaño importante y sin duda marca, Flip ya es una marca de una muy buena reputación. 1.000 palos probablemente nos ponen a jugar a nivel regional. Pero ahí vamos. Tal cual, tal cual. Y ahí vamos apuntando a eso. Y ahí vamos a estar también, mes a mes en estos espacios, para seguir conversando de lo mismo, semana a semana en nuestros videos y siempre a disposición de ustedes para ayudarlos a entender lo que quisieran entender a mayor detalle o para recibirlos en caso quieran animarse por ahorrar e invertir con nosotros, ¿no? Que para eso están los fondos y para eso tenemos a todo un equipo. Aquí hemos estado hoy día con Nacho, Gonzalo, Julia, de esta parte de la oficina, Mario.
que es el socio de Nacho que se encarga de la operación, con Nicolás, todo su equipo atrás, los embajadores que están conectados, María Paz, Andrés, Pilar, Violeta, y vamos a estar siempre a la disposición de ustedes para lo que necesiten. Y si quisieran esas simulaciones de cuánto puedo hacer, mis objetivos, quiero ahorrar, invertir para tal año, tanto monto, para eso pueden agendar una reunión, que está ahí el link que mandó Julia por el chat, de agendar reuniones. Y la grabación de esta reunión también va a ser mandada a todos por correo porque nos lo dejaron a la hora de inscribirse.